Buenas tardes, mi nombre es David Morolanda y quiero hablar acerca de los sistemas de protección activos y pasivos en protección contra caída en alturas, de acuerdo a la resolución 1409 de 2012. Es importante que primero demos una entrada a lo que es protección como tal contra caída, ¿cierto? ¿Qué nos indican las normas? Que es un conjunto de medidas preventivas que involucra uno o más dispositivos, componentes o métodos para prevenir o reducir lesiones o fatalidades debido a una caída desde altura, ¿cierto? Los tipos de protección contra caída son activos y pasivos, como bien habíamos dicho anteriormente. Los activos son sistemas de detención de caídas que detienen o delimitan la caída de un empleado a una distancia específica y reducen la cantidad de fuerza a la que una persona está sujeta en una caída. Y los pasivos son métodos de diseño e ingeniería que restringen la caída o el ingreso de un empleado a un área o peligro a caerse, ¿cierto? Es importante entonces que, de acuerdo a la norma 1409 de 2012, de la que les estoy hablando, nos vamos directamente al artículo 22 de la norma, que dice el artículo literalmente: clasificación de las medidas de protección contra caídas. Para los fines de esta resolución, las medidas de protección se clasifican en pasivas y activas, como bien lo dijimos ahorita. Aún así, literalmente la norma en el mismo artículo dice que las medidas pasivas de protección están diseñadas para detener o capturar al trabajador en el trayecto de su caída, sin permitir impacto contra estructuras o elementos y requieren poca o ninguna intervención del trabajador que realiza el trabajo. Uno de esos métodos pasivos de los cuales nos habla la resolución, entre otras cosas es el único que la resolución nos habla, son las mallas de seguridad. ¿Cuándo debemos de instalar una malla de seguridad? Cuando asumimos que va a haber una caída. ¿Qué son las pautas mínimas que debemos de tomar en cuenta cuando vamos a instalar una malla? Es probar la malla antes de ser usada, remover objetos que hayan caído en ellas, inspeccionar por lo menos una vez en la semana, y estas mallas deben de tener un certificado de instalación para la malla. Adicional a ello, las mallas, independiente de la que vayamos a instalar, no puede ser una malla adquirida en el mercado a grosso modo, tiene que ser una malla certificada como los demás equipos de altura. ¿Listo? Bien. La resolución 1409 de 2012, en el artículo 22, literalmente, ¿qué dice acerca de las mallas, o lo más relevante que pudimos encontrar? Todo sistema de red de seguridad debe tener una hoja de vida en donde estén consignados los datos de fecha de fabricación, usos anteriores, registros de inspecciones, certificaciones y registros de pruebas en la obra, antes de ponerlo en funcionamiento. Entonces, como podemos ver de acuerdo a la norma, por eso es importante tomar en consideración que estas mallas que vayamos a instalar, donde veamos inminencia de caída de una persona en alturas, sean debidamente certificadas. Aquí hay dos palabras muy claves que sería bueno que desglosásemos, que son sistema y red de seguridad. ¿Qué es una red de seguridad? Es una red soportada por una cuerda perimetral u otros elementos de sujeción o una combinación de ella, diseñada para recoger personas que caigan desde cierta altura. Y un sistema es un conjunto de componentes de la red de seguridad que forman un equipo para utilizarlo de acuerdo con el manual de instrucciones. Sin embargo, esas diapositivas van a quedar consignadas en un link para el cual ustedes van a tener acceso y tengan mucho más tiempo de estudio en ella. La resolución 1409 nos habla de una tabla para la instalación de las mallas, unos requerimientos de distancia para instalación de red de seguridad. ¿Qué dice literalmente el artículo? Hay una distancia vertical desde la superficie en donde se camina o trabaja la superficie horizontal de la red, y hay una distancia mínima horizontal requerida desde el borde externo de la malla hasta el borde de la superficie de trabajo. ¿Qué dice esto realmente? Caída libre versus anchura de la malla instalada. Entonces nos dice que en una caída, si hay 1,5 metros de propensión a caída libre, la malla tendría que estar instalada a 2,40 metros en anchura. Si es más de 1,50 metros hasta 3 metros, debe ser 3 metros instaladas, y más de 3 metros hasta 4 metros. Así lo muestra la gráfica que a continuación estamos viendo. El punto de esta gráfica nos muestra el trabajador en caída libre. Aquí está en pies, lo convertimos a metros, entonces esto indica que a 1,50 metros la anchura de la malla instalada tiene que ser a 2,50 metros. Que si la caída es por más de 3 metros, la anchura instalada de la malla tiene que ser a 3 metros, y más de 4 metros a 4 metros la anchura o la posición de la malla. ¿Listo? Hay unas normas internacionales, porque bien la norma es dada a indicarnos que debemos de acogernos tanto a las normas nacionales como a las internacionales, siempre y cuando nos apliquen para la seguridad de nuestros colaboradores.
La norma internacional que nos aplica en este momento es la norma UNE 1263, es una norma europea. Y esta norma contempla 4 sistemas de redes de seguridad: sistema S, T, U y sistema V, como lo vemos en la gráfica. ¿Cuál es el sistema S? Es una red de seguridad con cuerda perimetral. El sistema T es una red de seguridad sujeta a consolas para su utilización horizontal. El sistema U es una red de seguridad sujeta a una estructura soporte para su utilización vertical. Y el sistema V es una red de seguridad con cuerda perimetral sujeta a un soporte tipo ORCA. Es importante que ahondemos medianamente en cada una de estas redes para que nosotros tengamos un concepto o una globalización de las redes que nos compete o nos servirían para instalar cuando veamos procesos de caída de nuestros colaboradores. ¿Cuál es el sistema S? Requisitos de instalación para esta red. Esta debe instalarse siempre mediante el uso de cuerdas perimetrales en puntos de anclaje capaces de resistir cargas características a una distancia entre ellos inferior a los 2.5 metros. Como vemos en el dibujo, ese es el sistema S. Adicional a que estas redes nos pueden atrapar a un colaborador siempre y cuando haya prominencia de caída y él sufra dicha caída, nos va a ayudar a sostener herramientas, materiales o cualquier otro elemento que caiga y personas ajenas a la obra o incluyentes en la obra no vayan a ser lesionados por esos objetos que caigan. En el caso de existir varias unidades de red de seguridad S y que deban unirse, se realizará su unión mediante el uso de cuerdas de unión, de tal forma que la distancia máxima entre uniones sea de 100 milímetros dentro del área de la red. Recuerden que cualquier sistema pasivo para trabajo en alturas que se vaya a instalar debe de ser de acuerdo a métodos de ingeniería. ¿Listo? En el caso de realizarse la unión de 2 unidades de red de seguridad S mediante solapado, esta será de al menos 2 metros. Ahora vamos a ver el sistema T. Recuerden que esta diapositiva, adicional a ello, hay unos puntos de referencia de estudio, el cual se los voy a compartir para que tengan la capacidad y lo puedan ahondar mayor. Este sistema de instalación tipo bandeja se montará de acuerdo con las indicaciones marcadas en el manual de instrucciones facilitado junto al sistema. Recuerden que cada malla que se vaya a instalar debe de ser, aparte de certificada, tiene que tener un manual de instalación para que ahonden muchísimo más en el tema en caso tal de que requiera ser instalada para un trabajo. Y la malla tipo T es la que vemos en la gráfica. ¿Listo? Sistema U. El sistema U puede ser muy similar a una baranda, pero en breve vamos a ver qué son las barandas. El sistema U de red de seguridad estará sujeto a una estructura soporte para su utilización en posición vertical. Se instalará de acuerdo a las especificaciones del manual de instrucciones del fabricante y o suministrador, teniendo en cuenta que ese sistema siempre debe fijarse o llevar integrada una estructura soporte con objeto de otorgar la rigidez adecuada. Tomen en cuenta, de acuerdo a lo que estamos hablando, que cada red tiene que tener un manual de instalación para que tengamos en cuenta qué es lo que debemos de hacer. Por último es el sistema V. El sistema V es un poquito más complicado y es un poco más extenso para la instalación de ella. Entonces, esos sujetos a soporte tipo ORCA y se instalará con cuerda perimetral. Debe instalarse de tal forma que el borde superior de la red de seguridad se encuentre al menos 1 metro por encima de la superficie de trabajo, como lo muestra la gráfica o la imagen que tenemos al costado. En caso de existir varias unidades de red de seguridad V y que deban unirse entre sí, se realizará su unión mediante el uso de cuerdas de unión, de acuerdo a las normas internacionales de las que estamos hablando inicialmente. En este caso, la norma EN 263-1 es una adicional a la que vimos hace un instante, de tal forma que la distancia máxima entre uniones sea de 100 milímetros dentro del área de la red. Adicional a esto, para estos sistemas de red de seguridad no se utilizará el solapado para la unión de diferentes unidades en ningún caso. No lo podemos hacer como lo podemos utilizar en la tipo U. ¿Listo? La red de seguridad debe estar sujeta por su extremo superior al soporte tipo ORCA mediante cuerda de atado y por su parte inferior al edificio, o la estructura soporte mediante la cuerda perimetral, como lo vemos aquí en esta gráfica, es similar a la anterior. Adicional, otro sistema de protección pasivo que podemos tener para la protección contra caídas son las barandas. La baranda es un elemento de protección colectiva para evitar las caídas al vacío, tanto en huecos como en estructuras en alturas. Las barandas deben ser hechas con tablas en buen estado, ni nudos, sin rajaduras y con las siguientes medidas. Mínimamente deben de ser 2.5 centímetros de grosor y 15 centímetros de ancho.
También pueden ser constituidas por piezas con una resistencia de 150 por metro lineal en cualquier plano, es decir, puede ser instalada con tubos metálicos. Como podemos ver las gráficas, esas son una de las barandas más opcionales y más buenas que podríamos instalar en una obra. Si notamos la primera, tiene una solapa en el piso, que esto lo que nos puede ayudar es a evitar que algún material o herramienta que ruede caiga al vacío y vaya a lesionar a alguien más, o nuestro colaborador chute por error alguna herramienta y la misma pueda caer. Esta, lo que está enmarcando, es un hueco muy prominente. Por el contrario, esta es un hueco muy pequeño, que en muchas ocasiones podemos omitir ese tipo de huecos, pero también puede sufrir mayores lesiones en ellas. Entonces también sería muy importante que aplicáramos este tipo de barandas en estas actividades. Lo mismo en este tipo de actividades que vemos aquí. Esta podría ser la estructura o el soporte o el espacio para un ascensor o para unas escalas. Mientras está en ejecución, este tipo de actividades, ya que estos sistemas pasivos que estamos viendo pueden ser aterrizados para actividades de obra civil, lo podemos hacer o aterrizar en cualquier otro tipo de actividad. Otro de los sistemas pasivos que pudimos encontrar fue el monitor de seguridad, que básicamente se encuentra en cada una de las actividades, pero desafortunadamente del que menos nos apegamos. ¿Quién es el monitor de seguridad? Es designado por el empleador para supervisar otros empleados y tiene que ser una persona competente, una persona que conozca la legislación nacional e internacional vigente en este tipo de actividades de alturas. Advertir al empleado cuando parezca que el empleado no está consciente del peligro de una caída o está actuando de una manera insegura. Debe estar caminando en la misma superficie y manteniendo contacto visual con todos sus trabajadores que están siendo monitoreados y estar lo suficientemente cercano para comunicarse realmente con el empleado. Diríamos que el monitor de seguridad, en este caso para actividades de alturas como sistema pasivo contra caída, podría ser el coordinador de alturas. Ahora bien, vamos para las medidas activas de protección para trabajo en alturas. ¿Cuáles son estas medidas activas de acuerdo a la resolución 1409? Que dice que son las que involucran la participación del trabajador e incluye los siguientes componentes: puntos de anclaje, mecanismos de anclaje, conectores, soportes corporales y planes de rescate. Todos los elementos y equipos de protección deben ser sometidos a inspección antes de cada uso por parte del trabajador, en el que constate que todos los componentes se encuentren en buen estado. Debe contar con una resistencia mínima, como bien lo conocemos, de acuerdo a la norma de 5.000 libras o 22.2 kilonewtons, que estos son 2.272 kilogramos, certificados por las instancias competentes de nivel nacional o internacional. Volvemos a hacer un paréntesis de que las normas no solamente nos enmarcan las normas nacionales, sino también internacionales, y deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, abrasión, corrosión y calor. ¿Cuáles son los puntos de anclaje fijos? Que es una de las medidas de protección activas que encontramos bajo la norma. Se dividen en dos clases: puntos para la detención de caídas y puntos para la restricción de caídas. Los primeros, que son los puntos para la detención, son asegurados a una estructura, deben ser capaces de soportar el doble de la fuerza máxima de la caída. En este caso serían 3.600 libras o 15.63 kilonewtons. En ningún caso se permite la conexión de más de dos trabajadores a un mecanismo de anclaje fijo. La segunda son restricción de caídas, que son los puntos de anclaje para restringir la caída. Deben tener una resistencia mínima de 3.000 libras. Hay 6.000 libras de diferencia. Y su ubicación, diseño, evitar que el trabajador se acerque al vacío. En la gráfica que vemos aquí es mucho más explícita. Para la detención, es decir, una caída libre, y recordemos que son 3.600 libras. Mientras que la de restricción es un punto que evite que el trabajador tenga una inminencia de una caída libre. Por eso se le restan 6.000 libras por el caso, entonces son 3.000 libras para restricción. Entonces aquí tenemos ya la diferencia plena entre detención, cuando se cae el trabajador, y restricción para evitar que éste llegue al vacío. ¿Listo? Otros dispositivos son dispositivos de anclaje portátiles o conectores de anclaje portátil. La norma que dice que son dispositivos de tipo portátil que ahora no se ajustan a una determinada estructura y que deben ser capaces de resistir mínimo 5.000 libras. Tiene como función ser puntos seguros de acoplamiento para los ganchos de los conectores cuando estos últimos no puedan conectarse directamente a la estructura. Generalmente las estructuras de soporte para trabajo en altura no permiten que un gancho, un conector, un mosquetón llegue a una estructura como un ángulo, como una viga. Por eso estos conectores de anclaje son propios para ello.
Nos habla de una línea de vida horizontal, como bien lo muestra la gráfica. Podrían ser fijas o portátiles. Las líneas de vida horizontales fijas deben ser diseñadas e instaladas por una persona calificada en todos sus componentes y podrán no contar con sistema absorbente de energía de acuerdo con los cálculos de ingeniería. En caso de dudas deben ser aprobados por una persona calificada. Lo mismo ocurre con las líneas de vida verticales. Igual pueden ser portátiles o fijas y pueden ser cables de acero con alma de acero o cuerdas sintéticas siempre y cuando sean certificadas por el fabricante. Adicional a ello, otro sistema de protección activo contra caída de altura son los ganchos de seguridad. Aquí podemos ver las diferencias de ganchos de seguridad que encontramos en el mercado, siempre y cuando sean certificados, y deben tener la misma resistencia mínima de 5.000 libras o 22.2 kilonewtons. Asimismo pasa con los mosquetones, lo mismo, 5.000 libras, 22.2 kilonewtons, deben tener cierre bloqueo automático y deben ser fabricados en acero. Aquí vemos forma pera, forma de asimétrico y forma simétrico oval. ¿Listo? Otros de los sistemas activos que encontramos en la norma son el ligas con absorbedor de energía, líneas de vidrio retráctiles y los conectores para tránsito vertical o en su caso frenos que solamente aplican para las líneas de vida verticales. Solo recordar que todos estos elementos que se consideran activos para trabajo en altura deben de ser plenamente certificados y cada uno de ellos con una periodicidad, siquiera semestral, de acuerdo a las normas de revisión manuales y deben de contar hojas de vida. Hay un parágrafo en la norma que es muy pertinente darles a conocer y es: en el caso de que un sistema haya sufrido el impacto de una caída, se debe retirar inmediatamente de servicio y solo podrá ser utilizados de nuevo cuando todos sus componentes sean inspeccionados o avalados por una persona avalada por el fabricante de los mismos o una persona calificada para determinar si debe retirarse de servicio o puede ser puestos en operación. Es decir, cualquier equipo que sufra una caída, sufra un deterioro, para volverlo a utilizar debe ser verificado por una persona competente por el fabricante o el fabricante como tal. Recuerden, hay unas referencias de estudio donde ustedes podrán tener los links que tenemos acá y puedan ustedes corroborar estas normas internacionales, nacionales y la información aquí escrita y mucho más material de trabajo. Adicional, tomen en cuenta que un tropezón puede prevenir una caída. Muchísimas gracias.